Un vuelo corto, rutinario. Un Boeing 727. Para la tripulación, una rutina bien conocida. Para los pasajeros, un simple cruce del Mediterráneo. Nada indicaba que ese avión estaba a punto de convertirse en el centro de una crisis internacional que sacudió el Medio Oriente y puso al mundo en vilo durante más de 16 días. Hablaremos del secuestro del avión de TWA. We want the fuel now, immediately. ...14 de junio de 1985, 10 de la mañana. El vuelo TWA 847 está listo para despegar del Aeropuerto Internacional de Atenas con destino a Roma. Un trayecto corto, habitual, operado por un Boeing 727-200, un avión trimotor robusto y versátil, diseñado para operar con fiabilidad en aeropuertos exigentes y muy presente en las flotas internacionales de la época. El trayecto era solo un pequeño sector del vuelo 847 desde El Cairo hasta San Diego, con escalas en Atenas, Roma, Boston y Los Ángeles. Para la época, TWA, al igual que Pan Am, basaban aviones de menor tamaño que operaban vuelos entre ciudades de menor volumen de tráfico y que operaban a mini-hubs. En este caso, el vuelo 847 cambiaba en Roma a un L-1011 para la ruta transatlántica directa. A bordo viajaban 145 pasajeros y 8 tripulantes. Pocos minutos después del despegue, cuando el 727 ya había iniciado su ascenso y la señal de cinturones había sido apagada, 2 hombres armados, uno de ellos identificado posteriormente como Mohammed al-Hamadi, presunto miembro de Hezbollah, se levantaron de sus asientos. Entre gritos y amenazas, controlaron el avión. Golpearon a la jefe de cabina, la tripulante Ulla Derrickson, quien más adelante se convertiría en la protagonista más importante del secuestro. La obligaron a llevar al secuestrador a la cabina de vuelo. El secuestrador golpeó con fiereza al ingeniero de vuelo Christian Zimmerman, mientras la confusión, los nervios y el caos reinaban. La barrera del idioma fue rota cuando Derrickson descubrió que el secuestrador hablaba alemán, al igual que ella, logrando que pudiera dar sus intenciones a la tripulación. El avión debía dirigirse a Argelia. Pero había un problema. El capitán John Testrick explicó a los secuestradores que no tenían combustible suficiente, por lo que la decisión fue Beirut, en el Líbano. Y es que para la época Beirut no era solo un destino alternativo complejo. Era una ciudad fragmentada por la guerra civil, con infraestructuras dañadas y sin una autoridad única que garantizara la seguridad. El primer aterrizaje en Beirut fue tenso. El avión comenzó su descenso a Beirut sin contar con autorización para el aterrizaje. Lo que vino después fue el intercambio de palabras entre un piloto desesperado y un controlador que no podía autorizar el aterrizaje sin que las autoridades le dieran el visto bueno. Finalmente, tras muchos intentos, el avión fue autorizado a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Beirut. Una vez en tierra, el avión permaneció varias horas en plataforma. El gobierno del Líbano no permitía el reabastecimiento de combustible y el caos se apoderó. Los nervios y el miedo de los secuestradores los llevó a la desesperación. La
jefe de cabina, Uli Derrickson, quien era la única que podía comunicarse con los secuestradores, tomó el papel de negociadora, entablando una relación con los secuestradores en pro del bienestar de los pasajeros, haciendo todo lo posible para lograr la liberación. Finalmente, cedieron, y a cambio de combustible, los secuestradores permitieron que un primer grupo de mujeres y niños abandonaran el avión. Afuera, la situación también era muy tensa. El aeropuerto, lejos de ser un entorno seguro, comenzó a llenarse de hombres armados que accedían directamente desde las zonas residenciales cercanas. El Boeing 727 ya no estaba bajo control de una sola autoridad, sino rodeado por un conflicto que se desbordaba hasta la pista. Finalmente, el 727 despegó rumbo a Argel, iniciando una serie de vuelos que parecían interminables entre el Líbano y Argelia. Desde ese momento, el vuelo dejó de ser un simple avión con pasajeros a convertirse en una herramienta política, prolongando el secuestro por largos días. A su llegada a Argel, permaneció varias horas mientras los secuestradores hacían públicas sus exigencias: la liberación de prisioneros vinculados a atentados anteriores, la retirada de fuerzas israelíes del sur del Líbano y una condena internacional a Estados Unidos e Israel. Durante esta escala, más pasajeros fueron liberados, reduciendo lentamente el número de rehenes a bordo. Cada liberación parecía calculada para mantener la presión sin perder el control de la situación. Nuevamente, el Boeing 727 despegó con destino nuevamente a Beirut. Para entonces, el ambiente a bordo era extremadamente tenso, y es aquí donde nuevamente el papel de la jefe de cabina, Uli Derrickson, es determinante. Uli no era una negociadora profesional ni una figura entrenada para crisis geopolíticas. Era una tripulante con mucha experiencia, sí, y cuya responsabilidad habitual era garantizar la seguridad, el orden y la atención a bordo. Sin embargo, durante el secuestro, asumió un rol que excedía cualquier manual. Actuó como una verdadera intermediaria directa entre los secuestradores y la cabina. Utilizó la comunicación como una herramienta real y tomó decisiones bajo una presión extrema, consciente de que cada palabra podía escalar o desactivar una situación potencialmente letal. Durante este vuelo de Argel a Beirut, los secuestradores habían comenzado a identificar pasajeros por su nacionalidad y posibles vínculos militares, pidiendo a la tripulación de cabina que recolectara los pasaportes de los pasajeros. Uli, en un acto de valentía, ocultó en varios lugares del avión los pasaportes de pasajeros con apellidos hebreos, estadounidenses y personal militar, en un acto en el que puso en riesgo su propia vida. Pero fue durante esta segunda llegada a Beirut que la violencia alcanzó su punto más brutal. Robert Dean Statham, un suboficial de la Marina de los Estados Unidos, fue separado del resto de los pasajeros. Fue golpeado sistemáticamente y ejecutado a bordo. Su cuerpo fue arrojado a la pista del aeropuerto como una demostración deliberada de poder y de amenaza. Durante esa misma escala, varios pasajeros estadounidenses fueron obligados a abandonar el avión y trasladados a instalaciones controladas por milicias chiitas. Al mismo tiempo, nuevos hombres armados subieron a bordo, aumentando el número de secuestradores y reduciendo aún más cualquier margen de control por parte de la tripulación. Durante estos trayectos, la dimensión humana del secuestro se volvió cada vez más evidente. El espacio limitado de la cabina, diseñado para vuelos cortos, no estaba preparado para el confinamiento prolongado ni para la presión psicológica constante. Los pasajeros debían mantenerse sentados con las manos sobre la cabeza y doblados contra sus piernas, una dura postura que fue conocida como la postura TWA 847. La tripulación de cabina quedó especialmente expuesta.
A diferencia de los pilotos que permanecían en la cabina de vuelo, los tripulantes de cabina debían moverse por el pasillo, negociaban directamente con los secuestradores, bajaban del avión por la escalera trasera para reabastecer el avión de comidas y bebidas y mantenían contacto continuo con los pasajeros. Cada parada permitía la liberación gradual de pasajeros, a cambio de combustible o de comida. El avión ya no era solo un medio de transporte, se había convertido en un rehén volante, observado por gobiernos y medios de todo el mundo. La aviación civil quedaba expuesta como un escenario vulnerable dentro de conflictos armados que no distinguían entre objetivos militares y civiles. El secuestro se volvió un fenómeno mediático, provocando que estuviera durante días en los titulares y logrando inclusive entrevistas con la tripulación en pleno secuestro. El avión volvió a Argel, donde permaneció más de un día. Las autoridades argelinas asumieron un papel central como mediadores, subiendo al avión para iniciar negociaciones directas. Poco a poco, más rehenes fueron liberados. En un gesto particularmente significativo, el gobierno griego accedió a liberar a un colaborador de los secuestradores detenido en Grecia. A cambio, varios ciudadanos griegos, entre ellos una figura pública muy conocida, fueron liberados y trasladados fuera de Argel. Tras nuevas rondas de negociación, la mayoría de los pasajeros restantes y los tripulantes de cabina fueron liberados. Sin embargo, el avión aún no había terminado su papel en la crisis. En un último vuelo, el Boeing 727 regresó a Beirut con un número reducido de pasajeros y un contingente mayor de terroristas. Al aterrizar, los pasajeros y los últimos miembros de la tripulación fueron sacados del avión y trasladados a distintos lugares de detención en Beirut, donde permanecieron cautivos durante varios días. El avión, finalmente vacío, quedaba atrás, pero la crisis continuaba lejos de las cámaras y de la pista. Durante las siguientes semanas, las negociaciones pasaron a manos de líderes locales y mediadores internacionales. Uno de los rehenes fue liberado por motivos médicos, mientras que el resto permanecía oculto en diferentes ubicaciones. Finalmente, tras una compleja intervención diplomática que involucró directamente al gobierno de Estados Unidos y a las autoridades libanesas, se alcanzó un acuerdo indirecto que permitió la liberación de todos los rehenes restantes. Is everybody ready to go home? The 39 Americans held hostage for 17 days by terrorists in Lebanon are free, safe, and at this moment on their way to Frankfurt, Germany. They'll be home again soon. This is a moment of joy for them, for their loved ones, and for our nation. El secuestro del vuelo TWA 847 finalmente había terminado. El 2 de julio de 1985, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y su esposa Nancy recibieron como héroes a los pasajeros y tripulación norteamericanos, quienes arribaron en un flamante L-1011 de TWA tras más de 2 semanas de secuestro y de una experiencia que marcaría las vidas de cada uno de los ocupantes del fatídico 727 de TWA. There's only one thing to say, and I say it from the bottom of my heart in the name of all the people of our country. Welcome home. Las consecuencias del secuestro fueron profundas. A nivel técnico y operativo, la seguridad aérea internacional se endureció de forma significativa. Se reforzaron los controles de pasajeros, se limitaron los objetos permitidos a bordo, se redefinió el acceso a la cabina y se comenzó a entender que la seguridad no dependía solo del diseño del avión, sino de toda la cadena que precede al vuelo. Claro, hoy en día sabemos que las medidas no fueron suficientes. Lamentablemente lo aprendimos de la peor manera, el 11 de septiembre. Una historia que ya contamos en otros relatos aéreos y te dejaremos el link en la descripción. Desde una perspectiva humana, el caso dejó una huella duradera. La experiencia de la tripulación, y en especial de la jefe de cabina, puso en evidencia un aspecto hasta entonces poco reconocido:
Los tripulantes de cabina no son solo personal de servicio, sino una pieza clave en la gestión de crisis y en la protección de vidas. Esta dimensión humana fue retratada años después en la película The Taking of Flight 847, The Ollie Derrickson Story, que optó por mostrar la realidad psicológica y emocional vivida dentro del avión, lejos de la narrativa de acción simplificada. El secuestro del vuelo TWA-847 permanece como uno de los episodios más representativos de cómo la aviación comercial, diseñada para conectar el mundo, puede quedar atrapada en los conflictos más complejos. No solo fue un secuestro aéreo, fue el más largo de la historia y una lección sobre vulnerabilidad, responsabilidad y el costo humano de convertir un avión civil en un instrumento político. Cuéntanos, ¿te gustó la historia? ¿La conocías? ¿Algo que no hayamos contado? Déjanos saberlo en los comentarios. Si nos quieres apoyar para conocer muchos más relatos aéreos, porfa suscríbete y dale like a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.